Hortaleza, bienvenidos al barrio. Bien, aquí en el Círculo de Hortaleza, como en cualquier otro círculo, se debaten muchas cuestiones. Somos muy curiosos y nos gusta conocer exactamente cuáles son la realidad de las cosas. Entonces surgen ciertas dudas que en un momento determinado necesitamos pues que haya personas concretas, especializadas, conocedoras del asunto, que nos puedan sacar de ellas. Bien, por eso hemos traído hoy, se ha dignado a venir Juan Carlos Monedero, que en un momento determinado nos llegó a decir: no, yo cojo la moto y me presento en el mismo momento. No, mira, vamos a darnos tiempo, nunca mejor dicho. Así que nada, ha venido Juan Carlos Monedero, que es, como conocéis perfectamente, uno de los impulsores del movimiento de Podemos. No sé muy bien si llamarlo movimiento todavía, porque hay cierta... Sí, movimiento ciudadano de Podemos, bien. Entonces, él, acerca de otras muchas cuestiones, pues entre ellas, pues el asunto de lo de Municipalia, no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder con esto. Bueno, todas las dudas que tengáis hoy, creo que es el momento adecuado y preciso para que podamos quitárnoslas. No se trata tanto de dar nuestro punto de vista, que es importante, sino de, sobre todo, aprovechar su presencia para que él nos quite de ciertas dudas y luego ya nosotros, aquí en el círculo o en los distintos otros círculos del barrio, pues podamos también debatir acerca de ello. Así que aprovechémosle, ¿de acuerdo? Bueno, antes de darle la palabra a Juan Carlos Monedero, quiero informaros de que aquí nos reunimos todos los lunes a las 7 de la tarde. Hoy hemos hecho una excepción precisamente porque Juan Carlos tiene que desplazarse, creo que a las 9 tienes que estar en otro sitio. Nos hemos liado. Bueno, pues entonces tenemos tiempo, así que vamos a intentar aprovecharlo. Nos reunimos todos los lunes a las 7 de la tarde. Si queréis venir a partir de este instante, el lunes que viene, el siguiente, etcétera, pues aquí nos encontraréis. Hay gente con talento, hay gente cualificada y sobre todo hay muchísima ilusión, de verdad, de corazón. Muchísima ilusión en cambiar las cosas. No nos basta solamente con entenderlas, sino que las queremos entender para poder cambiarlas. Y por eso hemos traído hoy a Juan Carlos Monedero. Un apunte antes de dejaros con él. El próximo miércoles, en Danos Tiempo, que es un local que está cerca en el casco urbano del casco antiguo de Hortaleza, al lado de la iglesia, en la calle Japón, sí, la calle Japón, eso es, se va a hacer un taller acerca de la deuda externa e interna. Va a ser un taller interesante pues para formarnos de alguna manera y entender un poco qué es lo que está pasando con la deuda en Madrid y en el conjunto del territorio español. Así que para entonces, nos vemos si queréis el miércoles allí. Pero también, si tenéis alguna duda, pues asomaos al Facebook de Podemos Hortaleza y ahí seguramente pues sabréis la hora exacta, etc. ¿De acuerdo? Bueno, os dejo con Juan Carlos Monedero y bienvenidos a Podemos Hortaleza. Muchas gracias, Aarón. Escuchándole decir eso de aprovecharle, digo, voy a meter una cuña y voy a decir que soy soltero. Por si alguien quiere completar. Bueno, pues... No, un placer estar aquí con vosotras y vosotros. Yo siempre digo que somos gente normal, y que es aquí donde tenemos que estar. Esta mañana estábamos en la tele, pero porque forma parte de nuestra condición de guerrilla del siglo XXI, ¿no? Y creemos que una parte de la pelea es en los medios. Y por tanto, ahí estamos, pero donde nos gusta estar es aquí. Así que, como le dije a Aarón, cogí a la moto y aquí estoy, ¿no? Nos hemos confundido. Hoy había una mani que teníamos que haber ido, ¿no? La de Israel, la de Palestina. Pero ya como que se nos va a complicar, ¿no? Estar en los dos sitios a la vez. Y esta mañana estaba en la tele y acaban de nombrar a Pedro Sánchez, el secretario general, y está bien, ¿no? Pero es el más aparachín de todos, ¿no? Es el más aparatero y esta mañana yo no he hecho nada de sangre, ¿no? Porque es verdad que creo que hace falta que se recupere el PSOE y que, bueno, que encuentre un rumbo un poco decente. Pero el hombre este ha estado de consejero de Caja Madrid, ¿no? Entonces son como cosas que dices, no puedes renovar tú esto, ¿no? Y entonces le he soltado que no hacen falta palabras sino gestos, ¿no? Entonces le he dicho que como ha defendido el derecho del pueblo palestino, he dicho que esta tarde sería estupendo que fuera la manifestación. Entonces a ver si va y va a decir, tú no fuiste. Me va a regañar a mí. En fin. Bueno, pues hicimos una tuerca el otro día.
el asunto. Bueno, os cuento nada, 10 minutos y de verdad seguramente tenéis muchas preguntas y no es que yo tenga las respuestas, pero sí que puedo trasladaros un poco las discusiones que hemos tenido entre nosotros por si os ayudan, ¿no?, a clarificar. Resumir diciéndoos que hace 6 meses hicimos una hipótesis que consistía en entender que estaba agotado el régimen del 78 y que había una ventana de oportunidad para algo novedoso que rompiera los candados que impedían que se solventaran los problemas de la política española. Veíamos que había un bipartidismo muy anquilosado, donde el Partido Socialista y el Partido Popular, no siendo iguales, yo siempre digo que no son la misma mierda, pero cagan parecido, ¿no? Entonces, había una imposibilidad dentro del Partido Socialista para avanzar, ¿no?, en otra dirección que permitiera también a su propia militancia y a sus votantes encontrar razones para seguir ahí. El Partido Popular había encontrado su propia ventana de oportunidad y iba a por todas, sin ningún tipo de pudor. Y después en las fuerzas de la izquierda pues estábamos muy enfadados, puesto que nuestra lectura era que estaban muy contentos con un análisis muy torpe basado en las encuestas. Las encuestas decían que subían y por tanto se contentaban con tener el 8, el 10% de los votos, cuando eso te impedía gobernar. Por otro lado, se habían roto los intentos de unificación de las fuerzas políticas progresistas. Algunas iniciativas que había, como Suma, alternativas desde abajo y demás, de repente, como siempre ha ocurrido en la cercanía de las elecciones, se frenaban para justificar el orden interno. Y en tercer lugar, teníamos la sensación de que el movimiento político, sociopolítico más importante de los últimos años, que era el 15M, seguía sin la posibilidad de verse representado en nada que le mereciera la pena. Vimos que había una ventana de oportunidad con las elecciones europeas, porque entendíamos que eran unas elecciones donde no hacíamos daño a nadie. Eran unas elecciones locales donde presentarnos nosotros pues podía significar fragmentar el voto de la izquierda y darle alcaldías a la derecha, y entendíamos que ese era un escenario feo, que no nos hubiera permitido presentarnos. En cambio en las europeas no ocurría eso, ¿no? En las europeas daba prácticamente igual. Además en las europeas, al no funcionar la circunscripción provincial, sino que la circunscripción era única, ahí nos íbamos a contar. Habíamos hablado con gente de Izquierda Unida, por ejemplo, y siempre nos decían aquello que le dijo Stalin a Churchill después de la Segunda Guerra Mundial, cuando le dijeron que por qué invitaban al Papa a los encuentros de Yalta y Potsdam, y Stalin dijo, ¿y ese cuántas divisiones tiene?, ¿no? Pues de alguna manera, cuando nosotros decíamos que había que sentarse a discutir, que había una ventana de oportunidad, que era un buen momento para reinventar las fuerzas críticas en nuestro país, que estaban agotados los consensos de la transición, siempre desde Izquierda Unida, con bastante arrogancia nos decían, ¿y vosotros cuántas divisiones tenéis? Así que dijimos, pues vamos a presentarnos y vamos a contaros las divisiones que tenemos. Y es lo que hicimos, ¿no? Nos presentamos y teníamos muchas divisiones. Muchas divisiones no de dividir, sino de divisiones militares. Y las que vienen. La ventana de oportunidad al mismo tiempo se acompañaba de un par de análisis, que es verdad que bebía mucho de nuestra experiencia en América Latina. Uno era el cansancio existencial ante la gente que dice siempre y regularmente, yo no estoy en política para hacer amigos. A lo que yo siempre he dicho, que a quien diga yo no estoy en política para hacer amigos, pues que le mandáramos un poquito al carajo, ¿no? Porque esa gente al final, que repite como un mantra ese discurso, al final convierte a la política en sitios muy hoscos, en sitios muy rancios, en sitios muy desagradables, ¿no? Donde no dan ganas de ir, donde por las narices vas a hacer un esfuerzo de estar aquí una tarde, si encima te ponen mala cara, te regañan, en fin. Asumen aquello que decía Bertolt Brecht en un poema que se llamaba Los que vengan detrás, que decía, nosotros que hemos enronquecido la voz por vivir en tiempos sombríos, nosotros que hemos gastado nuestras sandalias por caminos polvorientos, recordándonos con indulgencia, nosotros que luchamos por la amabilidad no pudimos ser amables, ¿no? Decía Bertolt Brecht. Y de alguna manera esa petición de que tienes derecho
cuando trabajas políticamente, sobre todo en la izquierda, tienes derecho a no ser amable, convertía la política en un sitio donde no se apuntaba nadie nuevo, ¿no? Donde era muy difícil incorporarse. Vimos durante el 15M que había una irrupción de una política menos malhumorada, una política que entendía que movilizaba más cuerpos y almas vestirte de Harry Potter que reclamar a la Baader-Meinhof y a la Rote Armee Fraktion del Ejército Rojo Alemán, ¿no? Y no es porque realmente entendamos que es más revolucionario Harry Potter que la Baader-Meinhof, ¿no? Pero sí que hacía falta también un proceso de socialización para intentar incorporar a nueva gente que no se había socializado en los viejos nichos de la izquierda y que determinados discursos les sonaban muy raros, ¿no? Por tanto, entendíamos, fijaos, que había que incorporar un elemento también de sentimentalidad en nuestro discurso. Tenemos que incorporar el humor, tenemos que incorporar también una apelación a la pasión. Una cosa que también han entendido los neurobiólogos, y es que cualquier reflexión del neocórtex pasa antes por el hipotálamo. Es decir, que eso que dijo Descartes de pienso, luego existo, es mentira. Porque siempre sentimos antes de pensar. Y que por tanto, ese discurso tan de la modernidad, tan ejecutivo, tan militarista, ¿no? Tan de vanguardia, pues resulta que no era cierto, ¿no? Y que apelar a las emociones también nos iba a permitir romper el sentido común de la época, que era un sentido común consumista, neoliberal, muy fuerte y que estaba muy generalizado. En nuestra hipótesis entendíamos que todos nos habíamos hecho de una manera u otra neoliberales y que los 40 años de hegemonía neoliberal habían terminado por calar en mucha gente. Que al final esa idea neoliberal de ser empresarios de nosotros mismos, vernos de una manera individual y de lucha todos contra todos, se había convertido en algo interiorizado. Y que luchar contra un sentido común solamente lo podemos hacer con otro sentido común. Luchar contra algo que la gente ya lo siente más que lo piensa, solamente lo podíamos hacer sembrando un nuevo sentimiento. Y también por eso nuestro planteamiento desde el comienzo de Podemos apelamos a cuestiones sentimentales, que no son cuestiones irracionales. Cuestiones sentimentales que eran apelar otra vez a la capacidad de soñar, a la capacidad de atrevernos, a la capacidad de encontrarnos, a la capacidad de esas cosas hermosas, ¿no? Que nos enseñó el 15M y que de alguna manera, yo creo, cambiaron la manera de hacer política en nuestro país y que nosotros nos reclamábamos de esa herencia. Y la segunda cosa que heredamos del discurso latinoamericano, que lo contó el bueno de Íñigo hace 3 días en un artículo y nadie entiende nada de lo que ha dicho, porque ahora si hay alguien por ahí de Intereconomía dirá Monedero y Errejón enfadados a muerte. Hoy han colgado un artículo en Libertad Digital diciendo Monedero y Pablo Iglesias enfrentados, porque nos traemos Pablo y yo un juego de que yo digo que Juego de Tronos es como Gandía Sor pero con un enano maquiavélico, ¿no? Y Pablo se pone ahí estupendo diciendo que Gandía Sor es el culmen de la política y entonces tenemos un juego de, como nos aburrimos peleando con los malos, que son muy aburridos, peleamos entre nosotros para divertirnos. Y los de Libertad Digital dicen, están enfrentados, están como Guerra y González y tal. Pues vale. Bueno, pues Íñigo ha escrito un artículo en Le Monde Diplomatique planteando que somos populistas de izquierdas. La hipótesis populistas de izquierdas hay que explicarla. Cuidado, que está mareado. ¿Quieres un poquito de agua? Toma un poquito de agua. Bueno, un mareillo. Ya.
Bueno, seguimos. Os decía que la expresión es una expresión que tiene sentido en el discurso de América Latina. Fijaos, cuando se habla de populismos, se habla de populismos de derechas y populismos de izquierdas, pero el populismo en el discurso como que ya se ha estigmatizado, ¿no? Es populista y es poco menos que decir que es un enemigo del orden, ¿no? ¿Por qué hablamos de populismo? Mirad, el populismo en la ciencia política lo que explicamos es que se corresponde, como decía Gramsci, con una etapa de crisis. Crisis es un concepto que viene de la medicina, del griego, y crisis es el momento en donde un cuerpo enfermo sanaba o moría. Crisis es el momento decisivo de la decisión. Y decía Gramsci que los momentos de crisis son los momentos donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Fijaos que en este momento histórico en Europa las viejas instituciones ya no sirven. Se están marchando, pero todavía no se han marchado. Y lo nuevo está llegando, pero todavía no ha llegado. Ese es el momento de la hipótesis populista. La hipótesis populista lo que plantea es que tenemos que ayudar a tumbar las viejas instituciones y tenemos que lograr que lleguen las nuevas instituciones. Nuevas instituciones, por ejemplo, es el referéndum revocatorio. Nuevas instituciones, por ejemplo, son la limitación de los mandatos políticos. Nuevas instituciones es que se termine, que haya gente que puede tener una biografía de 30 años dedicado a la política. Nuevas instituciones son realidades constitucionales donde no pueda ocurrir como la ley Mordaza, es decir, que a través de una ley se pueden subvertir derechos profundos constitucionales, ¿no? Pero todo eso, ya digo, todavía no ha llegado y hay gente que todavía no lo entiende. Fijaos, hace 10 años cómo la ocupación se veía como una cosa de perroflautas, mientras que hoy, por ejemplo, ocupar ya no se ve, no con la misma lógica, sino que el derecho a una vivienda digna empieza a leerse de una manera diferente, ¿no? Y que hay mucha gente que entiende que si las inmobiliarias, los bancos tienen casas vacías y hay familias con hijos sin casa, pues parece sensato que las ocupen. Yo digo que esa nueva lectura es la que todavía no ha llegado, pero la vieja ya no sirve, pero sigue ahí. En ese momento, ¿cómo se hace política? En ese momento, ¿cómo articulas política? Como el Partido Popular y el Partido Socialista, que de repente te dice Europa que cambies el artículo 135 para dar prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social. ¿O lo haces queriendo dar por llegado ya el nuevo mundo, cuando no ha llegado? No. Yo siempre digo que si tú llegas a tu casa y quieres abrir el portal con la llave de tu casa, no es que seas un adelantado, es que estás colgado, ¿no? No es que estés adelantándote a los tiempos, sino que la llave de abajo es la de abajo y la de arriba es la de arriba, ¿no? La hipótesis populista era entender que teníamos que ir a un diálogo directo con la gente. Esta es la hipótesis esta populista. Es que teníamos que confiar en la gente y no establecer que la única intermediación entre la política y la ciudadanía eran los partidos políticos, sino que había que ir a fórmulas de reinvención de lo político contando con la gente. Populistas es eso. Populistas es, por ejemplo, establecer, cuando nos pusimos en marcha, que Pablo no iba a aceptar encabezar este movimiento si no recibíamos en un mes 50.000 firmas. Estáis locos, no hagáis eso, no lo vais a sacar y no vais a poder presentaros. En un día tuvimos casi 100.000. La hipótesis populista era que íbamos a hacer primarias para los cargos al Parlamento Europeo. Estáis locos, no hagáis eso. Lo vamos a hacer. Convocamos a la gente, hicimos primarias, han sido las primarias de elecciones europeas con mayor participación de toda la Unión Europea. Dijimos que íbamos a hacer primarias para la discusión del programa electoral, e igual pusimos en marcha primarias, ¿no? Bueno, ese contar con la gente que está en el ADN de Podemos es lo que estaba en nuestra hipótesis inicial, de que teníamos que contar con la gente, de que no podíamos contar con los partidos, de que no podíamos contar con los jueces, de que no podíamos contar con la universidad, de que no teníamos instancias intermedias porque todas pertenecían al régimen del 78, estaban golpeadas, pero
todavía estaban ahí vigentes. Y por tanto la única manera de desbordarlas era contar con la gente. Y por eso, fijaos, desde el comienzo asumimos un discurso muy radical al respecto. Pero ¿sabéis por qué era muy radical? Muy radical en la medida en que si la gente no nos apoyaba, nos íbamos a nuestra casa, porque esto no iba a funcionar. Decíamos a la gente, si nos vais a votar para que os demos lo que ya nos da ni el PSOE ni el PP, no nos votéis, porque os vamos a decepcionar al día siguiente. Porque la única manera de cambiar esto es si al día siguiente estáis dispuestos a seguir peleando por esto. Porque tenemos que cambiar muchas cosas en este país. Y no las vamos a cambiar los delegados, los representantes, las vamos a cambiar si hay mucha gente en la calle reclamándola. Si no, olvidaos, ¿no? Por tanto, fijaos, hicimos una apelación a la gente desde el convencimiento y la fuerza de que esto solamente iba si venía la gente. Y eso nos daba pues mucha fuerza. Nos daba mucha fuerza porque nos obligaba a confiar legítimamente y sinceramente en que hubiera una respuesta. Bueno, el resultado lo conocéis. El resultado es que hubo respuesta. Una respuesta muy espectacular. De 1.250.000 personas, pero que a día de hoy está duplicado, triplicado. Esta mañana ya hemos visto otras encuestas, el 100%, el 100% de las encuestas nos dan que somos la tercera fuerza política en España, pero a casi 12 puntos del partido de Izquierda Unida. Y muy cerquita del Partido Socialista. Y muchas encuestas nos dan que somos la segunda fuerza política en España. Es decir, el salto ha sido muy espectacular, ¿no? Situación actual. Sabéis que vamos en otoño a la Asamblea Ciudadana Si Se Puede, donde tenemos tres grandes retos que habéis empezado a recibirlos en los círculos. Un reto era el discurso ético, es decir, ¿qué es un círculo de Podemos? ¿Qué hacemos con los arribistas? ¿Qué hacemos con toda esa gente que de repente llega aquí, no a Hortaleza, pero a lo mejor sí a pueblos de no sé dónde, con la intención de ser el concejal de urbanismo? ¿Qué hacemos con los que han peleado en el PSOE, han fracasado y ahora dicen que son Podemos a muerte? ¿Qué hacemos con los que quieren utilizar este sueño compartido con intereses particulares? Bueno, pues ese era el documento ético que habéis recibido y que forma parte de uno de los elementos que tenemos que discutir en profundidad. Con muchas dudas, ¿eh? Yo el otro día decía, claro, estaba en Asturias discutiendo hasta las 4 de la madrugada con 60 personas, ¿no? Claro, planteándoles dudas de este tipo. ¿Tiene derecho el círculo de no sé dónde en negociar de manera autónoma lo que quiera? Y todo es que uno intuitivamente dice, sí, los círculos son autónomos. O sea, que un círculo de Morón en Sevilla tiene derecho a pactar con UPyD o con Falange. Lo que están haciendo en muchos lugares, que es sumar los concejales tuyos y los míos, ya nos da para... Pues una decisión que tenemos que tomar entre toda la gente que lleve la marca Podemos. Parece sensato que tenemos que decidir entre todas y todos cuáles son los requisitos, porque si no somos el ejército de Pancho Villa, no somos un movimiento sociopolítico, sino que somos el 15M. Y en nuestra hipótesis inicial decidimos que veníamos del 15M, pero no somos el 15M. No somos el 15M por dos cosas. Una, porque el 15M no es representable. El 15M es lo suficientemente rico y plural como para tener su propia lógica y no ser representable. Y en segundo lugar, porque en estos 3 años hicimos una lectura de que lo que yo he expresado, quizá con mucha radicalidad o fuerza, pero me lo creo, el 15M era radicalmente democrático, pero también radicalmente inoperativo. Es decir, que el 15M llegó a una imposibilidad de disputar el poder político. Y os digo una cosa que también formaba parte de nuestras hipótesis iniciales. La única vez, que hemos dado miedo a la Unión Europea fue cuando Syriza estuvo a punto de ganar las elecciones. No nos engañemos. No les hemos dado miedo ni con huelgas generales, no les hemos dado miedo ni con huelgas de 2 semanas, no les hemos dado miedo ocupando las plazas, les hemos dado miedo cuando los echamos del poder. Y eso es lo que hemos visto también en América Latina. Cuando pierden el poder es que se ponen
nerviosos, ¿no? Entonces nosotros entendimos que teníamos que dar el salto y pasar de esa voluntad del 15M de no implicarse en las instituciones a implicarnos en las instituciones, a tener voluntad de poder político. Ahora bien, no se nos escapa que éramos totalmente conscientes de que el poder político tradicional termina corrompido. Y entendíamos, porque además hemos militado muchos de nosotros en partidos políticos, entendíamos que al final ocurría eso que le decía Rosa Luxemburgo a Lenin, y se lo decía también Trotsky a Stalin, le decía: cuidado, el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido y el secretario general sustituye al comité central. Al final, las estructuras de delegados tradicionales de los partidos, donde desde las asambleas locales con delegados terminas configurando la dirección del partido, veíamos que está llena de problemas. Uno de ellos es la incapacidad de elegir a los mejores. Recordad que en el nacimiento de Podemos también está la impotencia de que alguna fuerza política decide presentar como cabeza de lista a la persona más inconveniente para que fuera de cabeza de lista, y que si hubiera asumido no estar de cabeza de lista, pues igual a lo mejor hoy todavía estaría en la política y no hubiera salido por la puerta falsa como le ha ocurrido. Estamos convencidos de que las estructuras internas de los partidos a través de los delegados tienen una serie de trampas internas que les impiden, a veces creo que hasta pensar. Esta mañana, fijaos, esta mañana yo no he hecho sangre, lo cual indica también la fuerza que vamos teniendo y la debilidad del PSOE. Esta mañana supuestamente estaban de fiesta, porque acaban de nombrar al nuevo secretario general, ¿no? Y yo tenía la sensación, ¿recordáis cuando la conferencia política de hace un año, que salió Rubalcaba diciendo: hemos vuelto? Parecía un zombie, ¿no? Que decías: ¿y a dónde te habías ido, ¿no?, para haber vuelto? Pues la misma idea esta mañana, que supuestamente estaban de fiesta, y notabas que no estaban alegres. Y uno lo compara con las veces que nosotros hemos tenido razones para estar alegres y hemos estado un poquito más alegres que ellos, ¿no? O sea, somos más de fiesta. Bueno, pues esta mañana os decía que le han sacado a Pablo Sánchez, como hace un año y medio juró y perjuró que no se iba a presentar a las primarias. ¿Y sabéis por qué? Porque cuando tú haces carrera política nunca vas a tomar una decisión que contradiga a tus jefes, porque entonces te cierran el paso a que tú hagas carrera política. Y cuando este chico estaba diciendo hace un año y medio que no iba a hacer carrera política, es porque hacer esa afirmación le enfrentaba a la Chacón o le enfrentaba a Rubalcaba, y yo les decía: coño, no sois desobedientes, no vais a poder salir de esa trampa en la que estáis metidos porque no sois desobedientes. Bueno, pues la forma partido político tradicional tiene ese problema, que al final los cargos de cada pequeño asamblea, de cada pequeño círculo, al final se configuran en familias que están más atentos a su reproducción como tal familia que atender a los problemas, ¿no? Por tanto, nosotros decidimos dar el salto a la política institucional, pero dijimos: tenemos que poner herramientas para no repetir los errores, porque si no, somos un partido más. Y hemos insistido desde el comienzo de que no éramos un partido más, que partidos hay muchos, hay un chingo, como dicen en México, ¿no? Y dijimos que había una serie de elementos que nos podían ayudar a no cometer esos errores. Uno, limitación de mandatos. Tú vas a ser cargo público como mucho 2 legislaturas, de manera que no vas a dejar tu trabajo, porque si dejas tu trabajo dentro de 2 legislaturas, a ver, ¿a qué te vas a dedicar? Porque aquí no vas a seguir. Y eso es un elemento muy fuerte, porque te hace entender que puedes hacer una función pública, coño, pero no abandonas tu vida ciudadana, no abandonas tu vida civil, no te conviertes en un profesional de la política. En la misma dirección no te vas a forrar en la política. Claro, es que, imaginaos en Europa, es que si ganas 16.000 pavos, es que con lo de un mes vives más de un año. Claro, si tú te acostumbras a un nivel de vida de 16.000 pavos al mes, anda que vas a volver a tu trabajo.
con uñas y dientes, dices, no, otra más. Ya luego me voy, con otra más y tal. Vais negociando, imaginaos, ¿no? En cambio, si tu sueldo en la política es igual que tu sueldo en tu trabajo, pues tampoco va a ser tan dramático regresar. Y el tercer elemento, fijaos que es un elemento de la Comuna de París, es el revocatorio de los mandatos. Es decir, que si a mitad de mandato hemos elegido que tal persona sea alcalde o alcaldesa y de repente vemos que nos sale rana, pues le decimos a tu casa, ¿no? Que no nos gusta lo que estás haciendo. Por tanto, fijaos en esa lógica. Y la cuarta es que cualquiera que se quiera presentar a un cargo tiene que ganar unas primarias abiertas. Por tanto, no vas a deberte ni a los bancos, ni a ningún sector, ni a ninguna familia. Tienes que ganar las primarias. Por tanto, fijaos, nos hemos metido en política institucional, hombre, pero no es lo mismo. No estamos en la misma lógica que los partidos tradicionales. Y luego la otra lógica, la asamblearia, somos muy deudores del 15M, pero no podemos cometer los mismos errores del 15M. Tenemos que encontrar fórmulas para ser operativos. En ese sentido, fijaos, una de las discusiones que tenemos que tener de aquí a la asamblea esta de otoño es, por un lado, lo que os decía, ¿no? ¿Cómo eres miembro de un círculo? ¿Quién no puede ser miembro de un círculo? ¿Cuáles son los elementos que te expulsan de un círculo? ¿Qué ocurre cuando un círculo es tomado por un sector político? A lo mejor gente que viene de otra militancia y aprovecha su articulación interna para, aunque sean 5, convertir al círculo como su propio feudo, cosa que nos está pasando en algunos sitios, ¿no? Gente que de repente se convierte en una minoría consistente, como decimos en la ciencia política, y esa minoría consistente al final se hace con el círculo. Echan a los disidentes, convocan cuando quieren, incumplen los acuerdos, se reúnen entre ellos y dicen que se ha reunido la asamblea. Bueno, todo lo que sabemos que forma parte del mal funcionamiento del asamblearismo puro, ¿no? Por tanto, fijaos, tenemos un reto. Tenemos que ver cómo configuramos la política institucional que no nos convierta en aparachiks y cómo articulamos la política asamblearia sin convertirnos en lo que leía el otro día de una asamblea de Sevilla, donde, como siempre, empiezan 500, terminan 40, encabronados, sin llegar a acuerdos, habiendo quemado a la gente y habiendo solventado solamente quién iba por las pizzas, ¿no? Lo último, para terminar, otra de las discusiones que tenemos que tener, que creo que es muy relevante, es entender, por lo menos es la propuesta que algunos tenemos, es entender que los círculos tienen que ser espacios de trabajo político, no de trabajo institucional interno. Los círculos no debieran nunca elegir cargos. Los círculos no deben elegir a quien vaya a ser alcalde, diputado, concejal, nada. Los círculos lo más que deben nombrar son portavoces y bastante rotatorios. ¿Sabéis por qué? Porque lo que se ha cargado siempre a las asambleas políticas de los partidos es precisamente nombrar los cargos. Y ahí nos jodimos. Por tanto, vamos a intentar hacerlo de otra manera. ¿Hay garantías de que esto funcione? No. Pero como yo siempre digo, si nos equivocamos, nos vamos a equivocar de otra manera. Es decir, vamos a probar con círculos funcionando en virtud de las necesidades de cada barrio, de cada pueblo, donde no le pidamos a nadie el carnet, donde no haya familias vinculadas a tú me votas a mí para yo ser el delegado y que entonces voy a la asamblea y que luego puedo ser. No, porque todos esos cargos, todos, los vamos a nombrar en primarias abiertas. Por tanto, el círculo desaparece como la estructura que toma decisiones como en los partidos tradicionales. Y hay gente que puede decir, coño, pues no me merece la pena estar en un círculo, pues vete al bar, no hay problema. O sea, quien venga a un círculo es porque le mola, porque le apetece, porque encuentra gente con la que está a gusto, porque liga. Es la segunda vez que lo digo,
Mal. Es decir, que los círculos se conviertan en espacios donde realmente encuentras un lugar de discusión de tus problemas. La gente que siente como tú. Donde de repente en el barrio hay un problema y tú sepas, yo voy al círculo de Podemos y ahí voy a encontrarme a gente que va a ser sensible a lo que yo estoy contando, ¿no? Que de repente, ya digo, los círculos sean espacios, os diría casas del pueblo tradicionales, ¿no? No lugares, ya digo, donde estás en virtud de que, ya digo, la gente se considera los jefes. Hay mucha gente que quiere colaborar con nosotros, pero no le gusta reunirse, o no tiene tiempo, o tiene obligaciones familiares, o llega muy tarde de trabajar, o tiene que visitar a familiares, no tiene tiempo. ¿Qué pasa? Que entonces la gente que tiene más tiempo tiene más derecho a hacer política que la gente que tiene menos tiempo. Estamos en 2014 y la política no puede ser igual que en el siglo XIX. Insisto, no hay garantía de que esto vaya a funcionar, pero si nos equivocamos, vamos a equivocarnos haciendo las cosas de otra manera. Todos sabéis que hemos tenido algunas discusiones internas más o menos gordas, ¿no? Y han tenido que ver con esto. Han tenido que ver con si hacíamos de Podemos algo novedoso en esta línea o repetíamos en Podemos las fórmulas tradicionales de partidos con delegados, portavoces, censos, etc. La apuesta nuestra es, vamos a atrevernos a hacerlo diferente. Es la garantía de crecer, es la garantía, fijaos, de emocionar, es la garantía de socializar en la política, algo tan difícil, algo que solamente estamos haciendo nosotros. Lo hizo el 15M, lograr que la gente volviera a interesarse por la política. Lo estamos logrando, fijaos, porque hemos roto esos elementos tradicionales de yo te voy a bajar línea, yo te voy a hacer una autocrítica, yo tengo más experiencia y te voy a decir lo que tienes que pensar, yo he leído más que tú, yo sé más que tú. Eso hace que la gente, sobre todo más joven, diga, pues ala, quédate tú y lo haces tú, ¿no? Fijaos que estamos yendo, y me callo, estamos yendo como objetivo principal desde que nos pusimos en marcha hacia una asamblea constituyente. Los problemas que tenemos en España solamente los solventamos con una asamblea constituyente. ¿Sabéis por qué? Por 3 cosas. Hace como Carlos Taibo, digo, por 5 cosas, luego cuentas 4 solo, pero parece que eres súper listo. 5 cosas. Bueno, por hacerme el chiste, me olvido de lo que iba a decir. Os decía que vamos a una asamblea constituyente por varias razones, ¿no? Una, fijaos, porque la Constitución vigente, aun teniendo artículos muy decentes, la jurisprudencia sobre la Constitución los invalida. Es decir, que las interpretaciones jurídicas de los artículos de la Constitución han sido tan basura que prácticamente los han invalidado. De manera que es más fácil volverlos a escribir blindando hacia donde queremos ir que querer desjurisprudenciar todo lo jurisprudenciado. Porque el jurisprudenciador que lo jurisprudencia... Bueno, segundo elemento de por qué queremos ir a un proceso constituyente. Porque hay cosas que la gente solamente va a entender cuando las discuta. Tenemos problemas muy profundos en el Estado que hay gente que solamente los va a entender y va a poder ser decente cuando los discuta. Hay mucha gente en el Estado que pregunta a un catalán, ¿pero tú hablas catalán en casa con tus hijos? No, hablo catalán por joder, ¿no? Pero hay mucha gente que no ha entendido elementos, por ejemplo, de la realidad plurinacional de nuestro país. Hay mucha gente que no ha entendido que la nación catalana es más vieja que la nación española. No que el Estado español, que es muy viejo, pero la nación. La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española. Pues claro, estas cosas, como nunca nos las han contado, que alguien... Ya, pero estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo que
en vez de decir si es la canción por excelencia de la idea de España, sería la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa española. Y no dice eso. ¿Por qué? Claro, pero por eso te digo que siendo el referente por excelencia por la invasión francesa de la construcción de la identidad, los últimos héroes del panteón de héroes de España vienen de la guerra de la independencia. Bueno, a lo que iba, que no quiero que discutamos ahora de eso, lo que quería deciros es que hay elementos que nunca los hemos debatido, nunca, y por tanto es muy difícil que nos acomodemos porque no los hemos discutido. ¿Qué relación queremos con Europa? ¿Qué relación queremos con la Iglesia? ¿Qué relación queremos con la naturaleza? Es decir, hay muchos elementos que solamente nos vamos a entender cuando los discutamos. Y en tanto en cuanto no los discutamos, va a ser imposible que avancemos hacia ahí. Por eso os decía que un proceso constituyente es la clave y la posibilidad de reinventarnos la política en España. Y por eso para nosotros, cuando nos pusimos en marcha, el horizonte que tenemos en la cabeza eran las elecciones generales. Las elecciones generales porque son las que nos permitían convocar a una asamblea constituyente. Para nosotros es problemático que las elecciones municipales sean antes que las elecciones generales. Porque las elecciones municipales son un guirigay, son un jaleo. Tenemos que presentarnos en 8.000 municipios. Pues no parece muy sensato. ¿Cómo argumentamos eso? ¿Cómo explicamos que en unos sitios sí, otros no? ¿Qué fórmula buscamos para que al día siguiente de las elecciones municipales Podemos no se convierta en una fuerza fragmentada que pierda su magia y su capacidad de enamorar? Cuando nosotros lo que realmente queremos es cambiar este país. Y las elecciones municipales son una herramienta, pero una herramienta orientada a lo realmente relevante, que es cambiar la constitución de este país en una clave emancipadora. Bueno, todos estos son los elementos fijaos que tenemos que discutir en estos meses camino de la Asamblea Constituyente de otoño. Si os dais cuenta, son problemas bien difíciles, no son nada sencillos. Y son problemas que, una vez que los entendamos, vamos a tener que hablar con mucha gente para convencerles de por qué hemos llegado a esta conclusión. Porque hay cosas que os estoy diciendo que son contraevidentes. La gente dice, quiero participar, ¿sabéis? Sobre todo la gente que no vota a Podemos está loca por votar a Podemos. Y quiere corriendo que se presente todo el mundo en las municipales para votar a Podemos. Y yo también soy de Podemos, ¿qué vota a Podemos? Y hay que decirle, pues, vas a tener que esperarte un poco. O a lo mejor no te toca. O a lo mejor sí a las autonómicas y no a las municipales. Si os dais cuenta, son reflexiones, ya digo, que tenemos que decidir, entender y luego transmitir. El miedo que estamos dando, ya termino, sí. El miedo que estamos dando es una señal de lo bien que vamos. Los ataques brutales. La capacidad de decir, como estoy diciendo yo en todas las televisiones, que el lunes, miércoles y viernes somos de ETA, martes, jueves y sábado somos chavistas furibundos, y como somos un país de tradición católica, los domingos descansamos, ¿no? La posibilidad de responder así a los ataques implica que estamos construyendo hegemonía, es decir, que ya cuando nos atacan crecemos, que los ataques ya no nos hacen mella. Es una señal, fijaos, de la fuerza que está adquiriendo este movimiento, de lo bloqueados que están. La ley Mordaza que ha aprobado el PP es una regresión a elementos del franquismo. Es tan desmesurada, tan exagerada, que es una señal inequívoca de intentar silenciarnos a través del miedo. La ley esta que quieren hacer sobre la marcha para cambiar la elección a los alcaldes son leyes antipodemos, no son leyes pensadas estrictamente para que nosotros no existamos. Pero como decía el bueno de Bertolt Brecht, la gente se queja de la violencia del río que se desborda, pero no se queja de la violencia del cauce que lo condena a no tener libertad. Nosotros estamos rompiendo los cauces y tenemos que decidir entre todas y todas qué hacemos con esa nueva libertad que hemos conseguido. Gracias. Lo que aprendemos del chavismo. Por un lado, tenemos en el chavismo, tenemos un líder carismático
se han portado muchísimo en el movimiento. Un líder carismático que además tiene vínculos orgánicos con los ejércitos. Y eso es lo que ha evitado, de momento, el escenario de Allende. Entonces, cuando ustedes plantean el tema del límite de mandatos, una de las lecciones que doy yo, de las dificultades del momento en Venezuela, tiene que ver con el tema de fiscales. Eso es por un lado. Pero por el otro lado, detrás de Chávez, el chavismo, como el gran politólogo norteamericano Cicero Marx ha enseñado bien, hay un movimiento. Y como el 15M aquí también es movimiento. Pero el perfil social del movimiento del chavismo es bien distinto que el perfil social del 15M. En el sentido de decir que el perfil social del 15M sigue siendo, es una clase media, quizá desplazada, quizá frustrada, indignada, pero los de abajo les veo, no están despiertos todavía. Igual han votado, igual algunos han votado, pero no están. ¿Cómo se acerca este proceso, el proceso como el chavismo? Es decir, de tener los de abajo empujando el proceso. Son las dos preguntas. Chao, ¿contestas así de cada una? O si quieres, bueno. Voy a ser breve en la respuesta para que podamos tener muchas. Sumar unas cuantas, ¿no? Sí, lo vamos a hacer al revés porque si no va a ser bastante... Vale, os rogaríamos, por favor, comprendemos que es complicado y que os apetece decir muchas cosas, pero para eso precisamente están los círculos. Os rogaría, por favor, que las preguntas fueran, bueno, pues lo más sintéticas posibles, y seguro que Juan Carlos hará el esfuerzo también para que así sea también. Id pasando todos por aquí para hacer las preguntas, Juan Carlos toma nota y luego al final responde todas. Bueno, mi nombre es Antonino, vivo aquí en el barrio, y mi pregunta es, ¿por qué Podemos hace tantas referencias a América Latina, a los países latinoamericanos en general? Bueno, yo estoy viviendo en Hortaleza, está participando en el movimiento vecinal y ahora vivo en un pueblito de la sierra, entonces el tema de la participación política la veo de otra manera, ¿no? Entonces me he quedado un poco impactada cuando has comentado lo de que es verdad que las municipales son complicadas, pero a mí me parecen muy interesantes desde un punto de vista político. Entonces quería que desarrollases un poquito más por qué no las ves tan interesantes como las nacionales y eso que decías de que el objetivo es cambiar la Constitución, que a lo mejor el cambio puede venir también desde abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues era sobre eso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy Chema, soy aquí un vecino de Hortaleza, de la asociación y del círculo. Y nada, también un poco en torno a lo que ha comentado Leticia de la próxima cita electoral, que son las municipales. Es verdad que coincido en muchas cosas que has comentado, que quizás no son las elecciones mejores para un movimiento que está en formación, como es Podemos, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en el municipio de Madrid, y los últimos años de movilizaciones con la marea verde, con la marea blanca, con la marea de otros movimientos sociales, sí que creo que es una oportunidad quizás para intentar ensayar una forma que quizá Podemos también se puede poner como objetivo, que es intentar que sea el brazo político de todos los movimientos sociales, ¿no? Entonces quería, también aprovecho que Leticia te ha hecho la misma pregunta y un poco quizás yo entiendo que hay alcaldías donde a lo mejor Podemos, digámoslo así, hay municipios en blanco, ¿no? Donde no existía Podemos y hay un riesgo real de arribismo, pero sin embargo hay otras alcaldías, o por ejemplo el fenómeno de Barcelona, ¿no? Que bueno, no impulsado directamente por Podemos, pero se ha emplazado directamente a Podemos a que participe en ese proceso que en principio parece que va a liderar Ada Colau, y que creo que aquí en Madrid también podría ser importante, sobre todo porque también hay otros sectores que al principio eran muy críticos con Podemos, por ejemplo todo el sector de la autonomía, todo el sector libertario, y que ahora, por ejemplo, hace menos de un mes, a través de Municipalidad, creo que han sido los impulsores de esta nueva idea de municipalismo. Es decir, resumiendo, aunque coincido en todo lo que has comentado,
¿no se podría plantear en ciertas alcaldías o en ciertos municipios donde sí que hay una actividad social importante, la irrupción de Podemos como herramienta de convergencia, pese a que todavía no sabemos muy bien lo que somos en España? Perdona la expresión. Onda las elecciones municipales. Mi pregunta es ¿cómo lo vais a gestionar? O sea, se podría pensar, se podría suponer que os vais a unir en algunas listas con el PSOE con tal de darle la mano. No lo ha dicho. Hola, yo soy Jorge, soy Nueva Cruz, la Chilena Regional. Y bueno, lo que he estado viendo en los últimos días es que bueno, la campaña electoral para algunos partidos ha empezado. Y bueno, creo que para realmente hacer algo es necesario que un partido como Podemos o similar llegue a formar gobierno. Entonces lo que me preocupa un poco es que bueno, que la campaña electoral para algunos ya ha empezado y que se empiece demasiado tarde. Si ya se ha pensado algo respecto a la campaña electoral. Bueno, yo quería preguntarte si qué tendrías tú en mente para llegar a ciertas capas sociales que Podemos no ha sabido llegar y que otros partidos tradicionales de la casta sí que han llegado. Y obviamente dependen de unos intereses muy diferentes a lo que esos ciudadanos necesitan. ¿Y qué harías tú? Una de las deudas que ha surgido en Podemos Hortaleza y que no hemos sabido resolver es qué vamos a hacer con esas alcaldías que tienen una supradeuda por los partidos políticos que han gobernado en ellas, y qué podemos hacer nosotros exactamente si ganáramos en el caso de ganar esas alcaldías con esa supradeuda. Hola, yo soy Antonio y bueno, mi pregunta a Juan Carlos sería, en el documento ético que se está, es un borrador y que se está, vamos, tratando, entre las cosas que aceptan los cargos electos no está temporal. Entonces, Venga, venga, le pego aquí un cafecillo. Sí, que responda. Luego se sigue. Me preguntan mucho, como hay muchos actos donde invitan a la izquierda en términos amplios, donde siempre está pues ECUO, Izquierda Unida, el PSOE, el Partido X, el Frente Judaico de Liberación y el Frente de Liberación Judaica, ¿no? Cuando nosotros nacimos planteando que queríamos superar esa fragmentación entre la izquierda. Ahora bien, ¿sabéis qué he aprendido en estos meses? Que hay una petición popular que suena bien pero que está mal, que es la petición popular de unidad, unidad, unidad. ¿Sabéis por qué está mal? Porque está delegando la política. La petición de unidad es, coño, poneros de acuerdo y así tengo yo un problema menos en la cabeza. Acordad entre vosotros que solamente haya una opción política y así no tengo yo que pensar mucho. Pues si puedo ver Juego de Tronos, ¿no? Y el planteamiento mío, o el planteamiento nuestro,
es que sería genial que me cayera. Tranquilo que hay médicos. Me da su brazo. Todo el rato con un equilibrio así, todo el rato. Saldría a las redes. Sí, vendría borracho. Pablo Iglesias le hace una trampa a Monedero. Bueno, os decía que fijaos, una de las cosas que me he dado cuenta estos meses de campaña es que el problema central que tenemos en la política es haberla delegado. Creo que es el mayor, ¿eh? O sea, delegar la política nos ha metido en unas trampas que sabéis por qué son muy peligrosas, porque ni siquiera las vemos, ni siquiera nos damos cuenta. Cuando la gente pide unidad, estás delegando a la política y ni siquiera te das cuenta. Crees que eres estupendo porque estás reclamando que las fuerzas políticas se junten entre ellas para darle al pueblo lo que el pueblo quiere. Y uno dice, qué fácil. Fijaos las dificultades que hay para que nadie quiera ser el presidente de la comunidad de vecinos. Que nadie quiere ser presidente de la comunidad de vecinos, ¿no? Pues ya no te digo, claro, si tú delegas eso, qué fácil es delegar el resto de cosas. Y cuando tú delegas, ¿sabéis qué problema hay? Que te conviertes en un caprichoso. Tú delegas la política y le pides al político que esté súper formado ideológicamente y que sea muy flexible. Que sea muy firme y muy humilde. Que viva con mucho decoro y dignidad y no cobre nada. Es decir, empiezas a pedir muchas cosas que no son muy compatibles y que solamente podrían funcionar si dejáramos de delegar. Pero si delegamos, olvídate, porque si delegas tienes que pagarles mucho, entregarles las decisiones, una serie de cuestiones que dificultan la política. Por tanto, fijaos, primera conclusión es que este modelo de la democracia representativa, eso de vota y no te metas en política, o lo revertimos o yo creo que no hay solución. Fijaos que hay un libro que siempre nos dio mucha rabia, que era Política para Amador. Nosotros en la universidad escribimos un librito que se llamaba Militancia para Fernando. Era, ¿no? Como para decirle, porque claro, hay una cuestión en la ciencia política desde la Revolución Francesa, y es que hay una serie de autores que eran todos los que fueron construyendo la necesidad de delegar la política. Hay un tipo que se llamaba el abate Sieyès, que decía que igual que el médico es el que sabe del cuerpo enfermo, solamente el político sabe del cuerpo social. Otro conservador, Constant, que además era un tipo cuando era joven salía a pegar en la Revolución del 48 y demás, Constant decía que la libertad de los modernos tiene lugar en el bar, en tu casa, en tus asuntos particulares, y por tanto hacía falta un delegado para hacerse cargo de los asuntos colectivos. Norberto Bobbio, de la socialdemocracia, desarrolló que, coño, como somos muchos, esto ya no puede funcionar como el ágora griega y por tanto hay que delegar porque es imposible que nos pongamos de acuerdo. Y así se fue construyendo, fijaos, un sentido común de que tiene que haber delegados. Y fuimos interiorizando la necesidad de delegar. Conclusión, o revertimos la delegación o interiorizamos que participar es trabajar de más, pero hay que hacer esa participación o creo que no hay solución. Por eso os digo que tenemos que lograr que la política sea algo interesante, que la política sea algo que te guste estar, que... ¿Sabéis que los griegos, que vivían mucho en la plaza pública, al que no le interesaban este tipo de reuniones, decían que estaban enfermos de una enfermedad que era el desinterés por lo colectivo? Eran enfermos de idión. Y el que no le interesaba lo colectivo, el que estaba enfermo de idión, era el idiotés. Y de ahí viene idiota. Claro, cuando conozcáis a algún vecino que diga que yo paso de la política, no le digáis, ah, tú lo que eres es un idiota, porque mientras que le estáis contando esto de los griegos, igual os da un viaje, ¿no? Pero fijaos que esa lógica es bastante relevante, ¿no? El idiotés es el que no se interesa por lo colectivo y por tanto no hay solución. Fijaos que eso va a estar también muy vinculado a que no tenemos que trabajar tantas horas, porque si trabajas tantísimas horas, coño, no queda tiempo para dedicarte después a otros menesteres. Y dices,
llevo trabajando no sé cuántas horas, el viaje de ida, el de vuelta, no sé qué, y encima el rato que me queda tengo que hacer política. Claro, si te lo pasas bien, si te lo reconocen los vecinos, si forma parte de un reconocimiento de que eres una persona decente porque vas a las reuniones, pero si encima se convierte en un infierno, imagínate. Mirad lo que os decía, mirad, yo estoy diciendo en todos lados, cuando plantean el tema de la unidad entre las diferentes fuerzas políticas, estoy contando y que forma parte de lo que se ha dicho de la hipótesis inicial, estamos en un momento de cambio, en un momento de transformación muy profunda. Están cambiando muchas cosas de nuestras sociedades, cosas que ya no valen, que valían a nuestros mayores y ya no valen. El mundo del trabajo. Yo siempre cuento la película Full Monty, ¿no? Esos parados de larga duración que hacen un striptease masculino. Porque cuando no tienes trabajo estás en bolas, ¿no? Es una manera de estar desnudo. Cómo ya el desarrollo tecnológico destruye empleo de manera neta y por tanto tenemos que repartir el trabajo, ¿no? Pero el mundo del trabajo, que era el que nos daba nuestra identidad, a día de hoy pues ya no es así. El mundo religioso, el mundo de Dios, el mundo de las ideologías, ¿qué es hoy ser de derechas o ser de izquierdas? Otra de nuestras hipótesis. No es que nosotros no nos sintamos de izquierdas, sino que nos cuesta mucho trabajo explicar qué es ser de izquierdas. Yo conozco mucha gente decente que dice que no es de izquierdas y lo siento mucho más cercano que muchos que creen que son de izquierdas y es mentira. Y es mentira. Fijaos que si todos esos elementos, la familia, yo siempre hago el chiste de que el éxito de IKEA es porque la gente que se casa compra los muebles en IKEA y a los 3 años que se van a divorciar nadie se pelea por quedarse con esos muebles de mierda, ¿no? Y que según se va combando la estantería Bior con los libros, es una señal de cómo tu matrimonio también está teniendo oscilaciones. Bueno, pues si las cosas, fijaos que antes eran duraderas para toda la vida, hoy son, como diría un sociólogo, líquidas, tenemos que entender que todo está cambiando. Está cambiando, fijaos, los medios de comunicación, la universidad, tienen que cambiar los partidos políticos, tienen que cambiar muchos elementos. Y en esa dirección, fijaos, yo digo que estamos en tiempos de alquimia. Estamos en tiempos donde hay que transformar lo viejo, los metales viejos y oxidados, hay que transformarlos en oro. De hecho, estamos en ello. Podemos es un intento de transformar los viejos metales en metales nobles. Pero sabéis que los alquimistas, para transmutar los metales, primero tenían que transmutar su propia alma. Y para transmutar su propia alma necesitaban entregarse a la oración y al ayuno. A quien me pregunta si vamos a pactar con el Partido Socialista, le diría, no hay problema, pero después de una fase más o menos larga de oración y ayuno por parte del Partido Socialista Obrero Español. Porque lo que no tiene sentido es que le digas a este nuevo chaval que acaba de salir, oye, ¿y qué opinas de la ley orgánica para la abdicación del rey? Es que, coño, Pedro Sánchez es que ha dicho esta mañana su majestad el rey. Y dices, pero tío, o sea, no exageres, coño. Es como innecesario, ¿no? Que le llames su majestad el rey. Pero tío, o sea, que es como una exageración, ¿no? O cuando le han preguntado por qué ha cambiado, había prometido las primarias y dice, no, es que hay que hablar con los varones. Ole tus huevos, ¿no? Entonces claro, fijaos que en el propio lenguaje, la asistencia de los varones con B, los varones del Partido Socialista, la asistencia de los varones, su majestad el rey, en el Parlamento Europeo han pactado en una gran coalición los cargos entre el PSOE y el PP, la reforma del artículo 135, cómo están todos trabajando en Endesa, en Iberdrola, es decir, que todo eso dice, coño, si es que soy lo mismo, gente. Es que es verdad que después los otros, sobre todo en cuestiones de libertades individuales, son mucho más brutos, aborto, matrimonios homosexuales, pero después, en tiempos de crisis, es que hacen las mismas políticas y por tanto es muy complicado que nosotros nos mezclemos con vosotros, porque es que entonces el metal malo va a terminar contaminando al metal bueno.
Yo creo, más allá de la broma, creo en lo de la alquimia. Y creo que todas las formaciones políticas debieran hacer oración y ayuno, ¿no? Claro, cuando yo digo oración y ayuno, yo que no soy creyente, no es como mi buen amigo Anguita, cuando decía aquello, que el rayo de Belcebú caiga sobre anatema y tal. Pero sí que es verdad, fijaos, que tiene que haber una reconstrucción interna. Me gusta mucho lo que dijo el otro día Alberto Garzón, donde dijo, lo van a echar, cuando dijo, me dan igual las siglas de Izquierda Unida y del PC, me dan igual las siglas, lo que me interesa son los proyectos. Ahí estamos 100% de acuerdo. Anda que me interesan a mí las siglas Podemos, que me dan lo mismo. Lo que me interesa son instrumentos para construir lo que realmente buscamos, ¿no? Claro, cuando de repente gente de Izquierda Unida dice estamos dispuestos a renunciar a las siglas y a reinventarnos, diría, no lo diría, pero yo pensaría, estos se han hecho de Podemos, ¿no? Y por tanto, Podemos, que hemos dicho desde el comienzo, si recordáis, que éramos una metodología, que somos una metodología. Si tú asumes primarias, si tú asumes las cosas que os he dicho, dices, pues vamos entonces camino de una reinvención de una fuerza política diferente. A día de hoy, fijaos, creo que las sopas de siglas serían una traición para una parte importante de nuestro electorado. Y creo que si de repente pactáramos, juntarnos, creo que mucha gente se sentiría engañada. Creo además que 2 más 2 no sumarían 4. Creo que no es verdad. Creo que la centralidad que tiene Podemos en muchos lugares nos responsabiliza para ser la formación política que se presente obligando al conjunto del sistema político a asumir esta metodología, porque es una metodología transformadora. No somos patriotas de partido. Ah, pero cuando un científico sabe que hay una metodología, sabéis que métodos significa en griego camino, ¿no? Cuando tenemos un camino que sabemos que es el correcto, ¿cómo no vamos a exigir que la gente lo transite, ¿no? Por tanto, ya digo que la discusión es que 2 concejales vuestros y 2 nuestros tenemos la alcaldía, y si no sale no sé quién, rarito. Hay un elemento que tenemos muy claro, y es que antes y después vamos a ir a primarias. Es decir, que para presentarte, para decidir qué tipo de alcaldía, para todo eso tenemos que ir a primarias. Y es verdad que las primarias son siempre elementos de corrección de cualquier decisión al margen de la ciudadanía. Y al exigir que nosotros cualquier tipo de decisión tiene que ser sometida de manera abierta, creo que eso de alguna manera nos va librando, ¿no?, de esas posibles meteduras de pata. ¿Cómo llegar a otra gente? Fijaos, nosotros llevamos unos años con esto que os he dicho que era la hipótesis inicial, llevamos tiempo haciéndola. Claro, si nosotros fuéramos músicos estaríamos haciendo canciones. Como somos profes, estamos haciendo libros, hemos hecho la tuerca, es decir, estamos diseñando y poniendo en marcha proyectos para llegar a más gente. Es decir, estamos saliendo en la universidad cuando montamos la promotora, es decir, estamos rompiendo esquemas. A mí me cuesta más porque yo soy el viejito del grupo, para que os hagáis una idea, del grupo promotor, ¿no? Y hay cosas que la gente más joven impulsa que yo al principio digo, uff, pero digo, no, venga, vamos a darle. Y al final son cosas que, por ejemplo, en una cultura audiovisual, pues funcionan, encajan, rompen esquemas, ayudan, ¿no?, a romper frenos y te abren a muchísima más gente. Yo creo que tenemos que sacar las enseñanzas del 15M. Anda que no escuché yo tonterías en el 15M. Y no se me ocurrió nunca abrir la boca y decir, te voy a explicar yo cómo es esto. Nunca. Porque entendí que aquello era un proceso de aprendizaje que tenía otro ritmo, que era la gente la que tenía que encontrar sus propias respuestas. Y que no hacía falta que viniera ningún listo a decir, no, te voy a explicar yo esto, ¿no? Pues de alguna manera creo que es así. De alguna manera creo que tenemos que abrir espacios para escuchar a la gente, coño, y no darle con nuestro catecismo en la cabeza, que es lo que ha hecho siempre la izquierda. Darte con tu lectura de Marx en la cabeza. Y el otro decía, no, pero es que lo han leído mal. Parecemos chiitas y sunitas del marxismo, ¿no? Como es que yo soy el yerno del profeta, yo soy el primo, yo no...
y al final, claro, no te queda más que partirte la boca, ¿no? Por tanto, os invitaría a estas cosas, os invitaría a escuchar qué es lo que quiere hacer la gente, bajar a la calle, ver lo que está haciendo la gente, el deporte, la música. Y tenemos que recuperar los barrios. Por ejemplo, Madrid es una ciudad que nos la están convirtiendo en un cementerio, una ciudad triste. Bueno, pues tenemos que ver un poco qué es lo que quiere hacer la gente, cómo quiere encontrarse, qué quieren compartir. Y vamos a encontrar espacios de socialización diferentes. Campaña electoral. Pues la verdad es que no hemos pensado mucho. No hemos pensado mucho porque tenemos 6 meses de edad, o sea, que somos muy pequeñitos. Y de repente nos ha llegado esto. Tenemos intuiciones, ¿no? Tenemos intuiciones. Nos hemos dado cuenta, fijaos, yo estuve en Guanyén, Barcelona, y me di cuenta que eso, por ejemplo, no va sin nosotros. No va sin nosotros. Me di cuenta de que en Cataluña tienen algunas ventajas y algunos inconvenientes. De que el discurso... ¿Te quieres sentar? Ah, vale. De que el discurso nacionalista te puede ayudar a unificarte, pero que también es una rémora para otras cosas. Y que, por ejemplo, la posición central que está asumiendo Podemos nos da una fuerza que nos obliga también a no disolvernos, ¿eh? Nos obliga a no disolvernos. Una cosa que yo he ido entendiendo. Es decir, que si somos el reactivo capaz de conseguir que la sociedad, somos el catalizador, no puedes bajar las dosis de catalizador porque igual la reacción entonces no tiene lugar. Y tenemos que entender que la dosis de catalizador que significa Podemos creo que es necesaria. Estoy convencido de que nada de lo que ha ocurrido, nada hubiera pasado sin el resultado de Podemos el 25M. No hubiera abdicado el rey corriendo. Rubalcaba seguiría ahí intentando a ver si lograra algo. Billy Meyer nunca hubiera renunciado a su cargo, etc. Es decir, que nuestra condición de reactivo es el que está operando ese tipo de cuestiones. Por tanto, fijaos, intuitivamente, a mí me gustan las fórmulas donde sumemos. Ganar Barcelona, y dices, suena bien, ¿no? Pero fijaos, creo que en los lugares donde tenemos una fuerza principal, creo que tenemos que ser nosotros la fuerza central de la articulación. Yo estuve el otro día en Municipalia. Fui. Porque no tenemos ningún tipo de problema. Me encantó, por un lado, fijaos que los sectores que tradicionalmente han renunciado a estar en las instituciones ya están ahí planteando que hay que estar en las instituciones. Creo que todavía con la boca chica. Porque el discurso que más se repetía ahí era: tenemos que asaltar las instituciones. Y decía, vais a asustar a todo el mundo. Claro. O sea, queremos que nos vote la gente para gobernar el Ayuntamiento de Madrid, y tú dices que no quieres gobernar el Ayuntamiento de Madrid, sino que lo quieres es asaltar. Pues qué susto me das, ¿no? Por tanto, fijaos, sigue habiendo ahí un elemento que no terminan de ver. ¿Y por qué se creó Municipalia? Porque Podemos... ¿Qué estamos? ¿Con el 20% de los votos en Madrid? Entonces, claro, cuando de repente Podemos emerge como la fuerza determinante, todo el mundo se pone sensato. ¿Está bien? ¿Parece bien? Nos parece muy bien. Nos parece muy bien que haya gente que se sume. Nos parece genial que necesitamos muchos cuadros decentes. Necesitamos mucha gente que esté dispuesta a colaborar a todo lo que implica reinventarnos, ¿no? Pero creo que en algunos lugares tenemos que ser la centralidad. Porque la centralidad de Podemos es la garantía de que se produzca la reacción. ¿Qué más? ¿Dónde nos vamos a presentar? Parece evidente que hay sitios donde no podemos no presentarnos. Es que es imposible. Y hay muchos lugares que dicen, pues yo me quiero presentar. Entonces, yo creo que vamos a tener que inventarnos algo para que en los sitios donde la gente desea profundamente presentarse como Podemos, que tengamos garantías
de que no se están presentando para tener la concejalía de urbanismo. O sea, tenemos que tener garantías de que eso no ocurra. Tenemos que tener garantías, porque cuando alguien tiene el acta le pertenece al concejal. Y luego tienes problemas profundos para exigirle nada. Una vez que ya ha sido elegido y dice, era pacto con el de Falange, que es mi primo y es muy buena persona. Y dice, ya, pero es que es de Falange, ya, pero es que es muy buena persona. Pues ya está jodido. Por tanto, fijaos ahí, tenemos que inventarnos cuáles son las fórmulas para que podamos conjugar las ganas que tiene la gente de presentarse en muchos sitios con las garantías de que esto no se convierta en algo tan fragmentado que deje de significar lo que entendemos que tiene que significar. Otro elemento importante, fijaos, que hemos empezado a hacerlo, pero como somos pocos, ¿sabes qué hemos empezado a hacer? Que para nosotros es muy importante. Hemos empezado a formar gente. Ya. Ahora mismo ahí hemos hecho una universidad itinerante para formar gente, porque es que necesitamos formar a mucha gente. En muchos ámbitos. Formar en qué es un municipio, cómo se hacen unas elecciones, cómo se articula una asamblea, qué es un partido, cómo se trabaja en redes sociales, en todo. Porque hay una crisis del régimen del 78. Claro, porque lo que tenemos ahora mismo es gente que intuye que la cosa no funciona, pero durante 40 años nos han alejado de la política. Si te interesaba la política decían, comprate un libro de autoayuda. Y de repente, como yo digo siempre, la única autoayuda que funciona, que es la autoayuda colectiva, que es la política, la hemos dejado de lado. La gente no sabe de política. Esta mañana he leído un tuit de la pelea esta que tenemos de Juego de Tronos, dice uno, el monedero esto es gilipollas. Política, Juego de Tronos. Juego de Tronos lo que va es del poder, de la lucha por la riqueza, de repartirse el reino, de mandar sobre los demás. Va a tener que ver con la política. Lo voy a buscar y lo voy a decir. Porque además es la mejor definición de política, porque explica la política y encima dice que la política no es la política. O sea, que es el conjunto de todo, ¿no? La gente no sabe qué es la política. La gente no sabe qué es ser de derechas o ser de izquierdas. Dice, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, porque no soy ni del PSOE ni del PP. Dice, no es exactamente así. No es igual UPyD. Claro, los que tienen más militancia política saben que cuando alguien dice que no es ni de derecha ni de izquierdas, es más de derechas que el día de la madre, ¿no? Yo siempre digo que es como cada uno dice, yo no soy racista, pero el vecino de arriba que... bueno, termino. Formación de gente. Formación, porque no nos olvidemos también. Yo, fijaos, tampoco creo que necesitemos los supercuadros, ¿no? De que los expertos son los que van a saber gobernar. No es cierto eso. Tú puedes no ser un super experto, pero tener la inteligencia como para rodearte de quienes saben. Pepe Mujica no es un experto en prácticamente nada, pero tiene la inteligencia también de saber con qué gente te rodeas para poder hacer una buena gestión. Y lo último, América Latina. Hombre, América Latina, fijaos, porque es una experiencia muy cercana, obviamente, porque hemos estado trabajando allí, porque fueron el primer continente que salió del modelo neoliberal, porque el 100% de las cosas que nos están pasando les pasaron a ellos hace 30 años, las mismas. En América Latina saben desde hace 30 años qué es la prima de riesgo. Nosotros nos acabamos de enterar. Ellos saben lo que es la prima de riesgo en Brasil, en todos los países, lo saben. Porque allí está a 600 la prima de riesgo de siempre. Allí saben lo que es la dación en pago. Allí saben lo que es, de hecho, la PA, de qué se nutre mucho. La plataforma de los afectados por la hipoteca se va a nutrir mucho de los ecuatorianos que pierden las casas. Y de los mexicanos también. Es decir, de mucha gente que ya había vivido en sus países el rescate a los bancos. El rescate a los bancos es de los 90. La transferencia de la deuda privada convertida en deuda pública, todo eso antes de venir aquí, en América Latina, tal cual. Los medios de comunicación convertidos en el brazo armado, es decir, todos esos elementos, y por tanto allí
al haber estado colaborando en las políticas en América Latina, nos han ayudado a entender muchas cosas. Aquí donde había que mirar, aquí no había que mirar en muchos sitios. En Islandia, que también lo hemos estudiado, pero Islandia no salió tan bien la cosa. Empezó muy bien, pero luego se desinfló, ¿no? Ahora bien, fijaos que trabajar mucho en América Latina a mí también me ha ayudado a cuidado con enamorarte de que tú trasladas lo de América Latina aquí, te funciona. No es real eso, ¿eh, gente? Fijaos la frase que digo, que sé que es dura. Hay más socialismo en la seguridad social que en todas las misiones de Venezuela. Es que cuando llega Chávez había un 70% de pobreza, gente. Un 70%, países devastados. De aquí la seguridad social es el reflejo, aunque tardío en el caso de España, de 100 años de luchas obreras victoriosas. Y que aquí nadie nos regaló la seguridad social, aquí se peleó la seguridad social. Claro, de repente la seguridad social adquirió unos tintes muy hermosos, que no existían prácticamente en ningún lugar y que ahora, por supuesto, lo estamos perdiendo. Pero en cambio sí que hay cosas de América Latina que nos orientan. Por ejemplo, ir a constituyentes. Pues ir a constituyentes es esencial, porque si no, tu pueblo no entiende un carajo de qué estás haciendo. No entiende nada. Entender que una de las luchas principales va a ser en los medios de comunicación, esencial. La necesidad de identificar un enemigo no puede ser algo abstracto, tienes que identificar quién es el responsable. Y por eso nosotros empezamos a hablar de la casta, a decir, mira, estos son los que te están jodiendo la vida. Y luego no os engañéis. Mirad, Venezuela y América Latina tienen un problema terrible, terrible. Y es que allí no hay esfera pública. En América Latina, al haber tenido siempre estados muy débiles, no hay una idea de lo público tan fuerte como la que tenemos en Europa. Y eso es muy problemático, porque entonces lo que es de todos es de nadie. Y es muy jodido. ¿No sabéis las dificultades que había en Venezuela para que la gente entendiera el socialismo? El socialismo es que esto es mío. No, no es tuyo. Las cooperativas en Venezuela no las entienden. Porque no entienden que cuando dejas de trabajar ya no es tuya. Yo les explicaba, cuando yo dejé mi puesto en la universidad, no le dejo el despacho en la facultad a mi hijo. Que os he dicho que no tengo porque soy soltero. Veranito, vacaciones. Entonces, fijaos, explicar que tú no dejas tu despacho a tu hijo, ellos podían entender, pero la cooperativa ya está trabajando y yo también estoy trabajando en la universidad, pero, es decir, no entienden que la cooperativa es un espacio de trabajo, no un espacio de acumulación empresarial. Por eso, fijaos, he entendido una cosa que es como medio teórica, pero que no lo es tanto, pero que no lo vamos a discutir ahora, pero que quiero discutirla en algún momento, que la frase de Marx de que el socialismo tenía que producirse en los países capitalistas más desarrollados, tiene un elemento de fuerza precisamente en esto, en que si tú no entiendes la esfera colectiva, es que es muy complicadito. Mirad, ocurrió una cosa, yo he aprendido tanto en América Latina, decidimos que en Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, que es una universidad pública, estaba en manos de la derecha y solamente iban hijos de ricos. Y la gente humilde no podía ir. Y se estaba pagando con dinero de todos. Es decir, se estaba financiando con dinero de todos a los ricos. Entonces se planteó qué hacer. Y Chávez era muy respetuoso con la autonomía universitaria. Y entendía que no podías obligarles a cosas. Entonces la única solución era formar a gente para que desde dentro ellos reclamasen la apertura. Y recuerdo que hicimos unos cursos para formar a gente, se seleccionaron a 30 estudiantes de cursos superiores y se hizo un kit con un CD, con unas fotocopias, con un par de libros. Y según entraban se les decía, coged un kit cada uno, ¿no? Cuando llegaron los 30 había como 6 que no tenían. Y yo me enfadé. Coño, me están robando. Era que les hemos dicho que solamente uno por cabeza. Y estos son los escogidos. Y ya están robándoselo, no sé qué. Y mi compañero, mi amigo y mi hermano, Luis Bonilla, del Centro Internacional de Miranda, me dijo,
Juan Carlos no seas euroidiota, ¿no? Esta gente no has conocido del Estado sino plomo. O sea, su relación con el Estado es la policía. Tienen la suerte de que les invitan a esto y se llevan otro para su amigo. Porque no saben si va a volver a ver una de estas. Claro, a mí me ayuda también a entender eso, de que claro, cuando no hay Estado, vives muy al día. No hay la previsión, no hay la idea de poder planificar. Y por tanto son sociedades muy diferentes, ¿no? Aquí, fijaos, tenemos más posibilidades de construir elementos colectivos, porque cuidamos las cosas, porque sabemos que son de todos, y por tanto no las usufructuamos como si fueran de otros, sino que son nuestras, ¿no? Por tanto, la conclusión final, fijaos, no pensemos que en Venezuela o en América Latina tenían más herramientas, más desarrolladas para hacer lo que están haciendo que nosotros. No es del todo cierto. Ellos lo que llevaban era 20 años de lo que nosotros llevamos 6 años. 20 años. Tuvieron que pasar muchas cosas para que llegara un Chávez, un Evo Morales o un Correa. Muchas, ¿eh? A pasar 10 años de ajuste, el ejército disparando contra el pueblo, cosas muy gordas que yo no las quiero para aquí. Aquí tenemos la oportunidad, fijaos, de que como el cambio ha sido tan rápido, hay mucha gente que de repente ha visto empeorar sus condiciones de vida y dice, no me da la gana. ¿Sabéis dónde nos la jugamos? Que la gente que lleva a lo mejor 5 años en el paro tire la toalla y entienda que esa es ya la situación para toda la vida. Ahí es donde nos la jugamos, porque eso es lo que pasó en América Latina, que de repente la gente se resignó y entendió que así eran las cosas. Y de repente había un 20-30% de gente, más o menos, bien, y el otro 70% estaban en la miércoles, ¿no? Porque habían interiorizado que no se puede cambiar. Por eso, fijaos también, en nuestra lectura hay cierta urgencia. Y por eso nuestro discurso es tan subversivo, porque le estamos diciendo a la gente, tú no tienes la culpa. ¿Por qué fue tan espectacular el 15M? Porque el 15M dijo, no es una crisis, esto es una estafa. Y el 15M dijo, no es tu culpa, no has vivido por encima de tus posibilidades, a lo mejor has vivido por encima de tus necesidades, porque te han emborrachado, te has sentido un poquito, nuevo rico, pero ¿quién ha vivido por encima de sus posibilidades si trabajabas y hacías todos los deberes que te mandaban? Y por tanto el 15M, al cambiar ese discurso, permitió que la gente no cayera en la depresión y en la resignación. Por eso, fijaos, estoy convencido, estamos convencidos de que estos meses son esenciales, de que hay cierta urgencia en el cambio, para no permitir que nadie se resigne, para que la gente joven no interiorice, me tengo que ir de mi país porque aquí no tengo solución. Y de repente la inmigración sea una válvula de escape que nos debilita la posibilidad de la lucha aquí adentro, ¿no? Yo siempre digo que somos pesimistas esperanzados o optimistas trágicos. Hay muchos elementos jodidos, hay muchos elementos preocupantes. Tienen poder los partidos, los bancos, los medios, la diplomacia, el ejército, pero hay muchos relámpagos en la noche. Tenemos círculos Podemos de las Fuerzas Armadas, que van a llevar un susto. No sabéis cuánta gente de las Fuerzas Armadas está con nosotros, no sabéis cuánta. Y hay gente que es de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, que dice, estoy en contra de los ejércitos. Pues vale, genial, yo también. Pero si ganamos, yo voy a estar más tranquilito sabiendo que una parte importante del ejército va a garantizar el triunfo de Podemos. Y que una parte de la policía va a garantizar el triunfo de Podemos. Ahí no somos ingenuos. Y hay mucha gente que, coño, que está en el ejército o está en la policía y está ganando una mierda. Está ganando salarios de miseria, al mismo tiempo que ve como los que se les llena la boca de España, pues tienen el dinero en Suiza. O tienen un proyecto para España y es Eurovegas. O regalan parte del territorio nuestro nacional, lo regalan a potencias extranjeras, sean económicas o de otro tipo, ¿no? Por tanto, fijaos, hay un discurso que nos permite conectar con gente que a priori estaría muy alejado de nuestros intereses, como pacifistas que somos por nuestra tradición, pero que nos ayuda a entender que ahí hay potencialidades que hay también que alimentar. Conclusión, como os decía, seríamos tontos si no fuéramos pesimistas, pero estaríamos derrotados
si no fuéramos esperanzados. Bueno, ¿creéis que se le ha podido olvidar algo? ¿Hay alguna de las preguntas que se haya formulado que no haya sido contestada? ¿Hay alguna otra pregunta que, aprovechando la coyuntura, se quiera hacer? Porque si no, vamos a ir terminando. Vale, creo que el asunto de la deuda, Juan Carlos, es que no sé muy bien qué vamos a hacer con ese asunto, porque claro, hay municipios que tienen una deuda altísima. Sí, como Madrid, pero no sé, había otro municipio. ¿Qué municipio era? ¿Alguien me puede ayudar? Móstoles. Navalcarnero. Creo que Móstoles tenía, no sé si era el 800% de su PIB. Bueno, pues Cristina hace una pregunta, cierras ya con esta idea y nada, muchas gracias por venir a acompañarle y gracias a Juan Carlos Monedero por hacer lo propio. Nosotros aquí no somos de hacer la pelota, como lo has podido ver. Nos gusta dar cariño y nos gusta recibirlo. Espero que hoy te hayas sentido recibido con afecto y espero y deseo, como no puede ser de otra manera, que vuelvas y vuelvas a mantener con nosotros esta cercanía como hoy has demostrado. Muchas gracias. Después de todo lo que has expuesto de nuestra posición en coaliciones o no, municipal y tal, a mí nuestra posición como implicación política de cada uno de nosotros, a mí, y que somos un movimiento, una herramienta, a mí siempre tengo en la cabeza la contradicción de movimiento y política, o sea, movimiento y poder, movimiento, acción, hacer llegar, ver a la gente todo eso que acabas de comentar ahora al final, de que hay gente que lleva 3 años en paro, cómo llegamos a esa gente, cómo llegamos a las personas. Y ahí se ha venido haciendo un trabajo por parte de algunos grupos del 15M, cada 15M es un mundo, hay algunos más autogestionarios, hay otros que han estado haciendo, por ejemplo, aquí interrelación con el resto de movimientos, impulsando cosas. Y a mí ahí me preocupa cómo vamos a encontrar el vínculo con todos esos cuadros que tienen que generar, sí que está muy bien, que salga Municipalidad, que salga de Barcelona, cómo generamos esos vínculos y si tenemos que ser nosotros los que por un lado defendemos que seamos frontal, lo que va al poder, y por otro lado, cómo hacemos también eso y implicamos esos movimientos y denunciamos todo lo que está pasando con la ley Mordaza, con el no sé qué. Creo que estamos entrando en un debate con los medios de defender nuestra posición con cierto lenguaje para que se nos entienda en todas partes y todo el mundo, pero se nos olvida explicarles, igual que formamos a nuestros cuadros, qué significa la ley Mordaza y ampliar ese altavoz de medios de los movimientos del 15M, la gente represaliada y todo eso. Entonces esto yo lo dejo aquí, casi es una reflexión en alto, más que una pregunta, pero me parece importante que empecemos a trabajar eso, porque creo que eso también nos va a dar soluciones para ver cómo vamos a las municipales, porque yo puedo ir al poder, a lo mejor no voy diciendo que voy a tomar el poder, voy a tomar los ayuntamientos, a lo mejor no voy diciendo eso, pero en mi programa sí va, y hay cosas que he experimentado que si no las cambio en estatutos de la Junta Municipal no voy a poder tener una sociedad participativa y democrática, por ejemplo. Entonces esto creo que es lo que tenemos que trabajar de cara a lo que yo llamo volver a ganar perdiendo. Perdimos, o sea, no fuimos mayoritarios. Yo a esto le llamo ir a por los concretos de lo que queremos cambiar, que va a ese debate constituyente a nivel municipal y aprovechar este tirón municipal y no sé qué por ahí, porque no sé si vamos a llegar a generar vínculos entre tejidos sociales para poder trabajar con ellos, pero a lo mejor a esto sí, vamos ya esto. Bueno, ya está, ya no digo más. Gracias, Cris. Hola, buenas tardes a todos. Yo quería hacerte una pregunta. Yo pertenezco al Círculo del Barrio y también soy de la Asamblea del 15M. Entiendo que eso, para mí, al menos, son cosas complementarias. Para mí Podemos es un instrumento político en el cual puedo decidir cosas
Y el 15M es el brazo que está con el pueblo, con el que necesita cosas, con acciones, que al final somos la misma gente. Pero yo lo entiendo así. Te comento esto porque en nuestro círculo hay gente que quiere ser activa en cuanto a hacer cosas concretas, acciones, participar de alguna manera concreta, ¿no?, en los problemas que tenemos en el barrio. Entonces quería saber tu opinión sobre esto y si sabes si algún círculo está trabajando en ese sentido, metiéndose en lo social más, o si crees que es acertado o no. Aquí. Hola, nada, yo simplemente quería preguntar, porque con lo que has hablado, que hasta cierto punto comparto, a la hora de presentarnos a las elecciones, no juntarnos con Izquierda Unida, por lo que puede parecer, bueno, que hay mucha gente que ha apoyado a Podemos, pero me preocupa si no estamos siendo muy poco pragmáticos por la ley electoral que tenemos, la ley DON, etcétera, porque al final dices, Izquierda Unida, hay corruptos, hay cosas que no se han hecho bien, pero hay una gran mayoría de gente que sí que son los que no están manifestándose, mientras que otros como yo, que a lo mejor estoy en Podemos, cuando estaba España en la burbuja, yo no tenía, digamos, demasiada conciencia política. Entonces, no sé si podríamos encontrar alguna vía de unirnos, porque es que creo que estamos tirando votos por la propia ley electoral, ni siquiera por nuestra actitud. Entonces, bueno, simplemente esa pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel. Yo quería preguntarte, a ver si nos puedes explicar de qué manera estamos amparados por Podemos. Sabes que hay un documento por ahí en el cual te dice que todos los permisos que se pidan, tanto para montar mesas, casetas, ahora con la ley Mordaza los tenemos que pedir a nivel particular. Entonces quiero que expliques hasta qué punto estamos amparados por la organización. Entonces, por la última, fijaos que tenemos todavía un cierto vacío legal, porque como no nos hemos constituido, porque la asamblea es en octubre, los círculos existen así de aquella manera, ¿no? Es decir, que la existencia no es jurídica y por tanto, sin darte una respuesta cerrada, pero intuitivamente... Podría hacer por la asociación de círculos. Claro, por ahí sí que se puede hacer, ¿no? Y por ahí sí que... Por ahí, por supuesto, que tiene que haber el apoyo, si no, menuda tropa, ¿no? O sea, claro. No, el apoyo no, el amparo. Claro. O sea, de manera que pongamos una mesa de Podemos, nos multen por ello. Claro. ¿La multa es para mí que monto la mesa o es para Podemos? Claro. Pues seguramente tenemos que también buscar cuál es el mecanismo, ¿no? Es decir, que eso está ya, dices tú. Bueno, pero vamos, que parece que claro que es una decisión, es decir, que si alguien de un partido monta algo del partido en cualquier lado, parece sensato que el partido se haga, ¿no?, responsable, a no ser que sea una cacicada que uno dice, hago lo que me da la gana, monto la mesa y como soy súper guapo me voy a desnudar aquí delante del colegio para que vean los niños de Podemos que guapos somos. Pues no, tío, estás equivocado de cabo a rabo y no te vamos a dar mucha cobertura, ¿no? Pero otro tipo de cuestiones, por ejemplo, la gente que el otro día detienen, ¿no?, la Guardia Civil, pues ahí hay que dar cobertura a esa gente, ¿no? Y además yo creo que tenemos mucho apoyo popular. El otro día, fijaos, cuando tomamos la decisión final de querellarnos, porque se han pasado, ¿no? O sea que un montón que ya dices, ya. No, porque es que vamos a pegar tiros en la cabeza a cualquiera, que somos de ETA, que no sé qué, que nos financiamos ilegalmente, que es que decir que nos financia Venezuela es que nos financiamos ilegalmente, o sea que nos están acusando de delito, ¿no? Entonces ya hemos decidido que se acabó. Para hacer la querella calculamos que iban a hacer falta 10.000 euros y es que en 4 horas teníamos 14.000 en un crowdfunding de estos, ¿no? O sea que
Y yo ahí no me preocuparía mucho porque creo que estas cosas que son sensatas, hay una ola de solidaridad que está ahí, ¿no? Entonces te diría que sin conocer exactamente el asunto jurídico, si quieres me escribes y yo te busco le pregunto al gabinete jurídico, pero parece sensato que los círculos tienen que tener nuestro amparo. Aunque insisto, ahora mismo todavía los círculos tenemos que ver qué es un círculo, cómo se configura, quién es, qué entidad jurídica tiene, y tenemos que discutir esas cosas para también poder dar una respuesta concreta a ese tipo de cuestiones. Lo de unirnos, insisto, 2 más 2 no son 4, 2 más 2 no suman 4, entonces sí que estoy de acuerdo contigo en que las leyes electorales están hechas para... Somos el único país, tengo que investigar, creo que somos el único, igual hay uno más por ahí, pero el único país que tiene la ley electoral en la Constitución. Que en términos de técnica constitucional es una barbaridad, porque tú no constitucionalizas la ley electoral, constitucionalizas en todo caso que habrá el derecho al voto, que va a ser representativa, pero no la ley electoral. Y eso se constitucionalizó porque lo que querían era dar primacía a las zonas rurales, contando con que así iba a ganar la derecha. La culpa no la tiene Don, que era un pobre matemático, que le echamos la culpa de todo, ¿no? Don es dividir, es una división. La culpa está en que las circunscripciones pequeñas tienen 2 diputados igual que las grandes de salida. Entonces ahí se genera una distorsión muy grande, ¿no? Eso hace que te puede costar a algunos el escaño 1 millón de votos o medio millón y al conjunto le suele costar 60.000. No penséis que a los partidos nacionalistas les cuesta muy caro el voto, les cuesta barato, les cuesta igual prácticamente que a los grandes partidos. Ellos están en contra de la ley electoral, sobre todo, le beneficia a Convergencia, al PNV le suele castigar la ley electoral, pero los dos siempre han estado en contra de reformar la ley electoral porque eso les garantizaba ser el partido bisagra. Entonces preferían sacrificar y no tener mejor resultado, pero estar siempre ahí para pactar y conseguir después ventajas. Yo tengo profundas dificultades para pactar en algunos sitios con algunos partidos. Profundas, porque los conozco. Entonces, yo en lo personal, Juan Carlos Monedero se va a negar a pactar con algunos partidos en zonas donde sé que han estado implicados en la corrupción inmobiliaria. Creo que no podemos hacer eso. Creo que uno de los problemas que tenemos en Madrid es precisamente que fuerzas políticas que tenían que haber sido punteras en la lucha contra la corrupción no han podido serla porque les molaba también ir al palco del Real Madrid y porque son muy amiguitos de Florentino Pérez. Entonces no puede ser, no puede ser. Soy consciente de que hay un problema gordo, de que los partidos políticos se han financiado por el suelo, de que no conozco ningún partido que haya gobernado que no se haya financiado con su respectivo 3%, ¿no? No sé si nosotros podremos sobrevivir sin financiarnos con eso, pero de entrada lo que sí que os aseguro es que para limpiar Madrid tenemos que auditar todo lo que se ha hecho mal. Tenemos que auditar a todas las personas que se han enriquecido, a las constructoras, a las inmobiliarias, porque es que si no, no limpiamos esta ciudad. Y al mismo tiempo soy consciente de que históricamente buena parte de mis amigos políticos están en Izquierda Unida, que es donde he militado buena parte de mi vida, ¿no? Pero para que los metales se conviertan en oro, oración y ayuno. Deuda, bueno, o antes, municipales, fijaos. Yo soy de los que creen que tenemos que presentarnos en términos abstractos, primero porque tenemos que generar credibilidad. Creo que es mucho más complicado que tengamos 176 diputados en el Parlamento sin tener antes poder municipal o local. Es que es complicado, es que es raro. En cambio, si tenemos... No sé si va a poder ser porque el PP está pensando en adelantar las elecciones. Porque el PSOE está noqueado
Y nosotros cada día que pasa subimos. Por tanto, para ellos el momento es ahora. PSOE noqueado y nosotros nos frena el crecimiento porque cada día crecemos. Entonces, la lectura del PP es, cuanto antes las hagamos, impedimos que siga subiendo Podemos y que se recupere el PSOE. Están en esas, ¿no? En cualquier caso, fijaos que con todas las salvedades que os he dicho, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo para ganar credibilidad y también para ir construyendo cuadros, para ir teniendo gente con capacidad también de pensar lo público. Tenemos que, insisto, librarnos de los problemas que nos daría el hecho de que alguien, cuando tiene el acta de concejal, ya es de él o de ella y ya puede hacer lo que le dé la gana. Y por tanto, lo que tenemos que hacer a lo mejor es al día siguiente despedir, echarle Podemos a 300 personas. Bueno, no pasará nada, ¿no? Jesucristo escogió a 12 apóstoles y salieron mal muchos más, ¿no? La última cuestión. Fijaos que en las discusiones internas hubo gente que evaluó si merecía la pena presentarnos a los municipios porque, por un lado, las leyes municipales últimas están vaciando de competencias a los municipios y, en segundo lugar, la deuda es tan alta que es un marrón. Es un marrón. Pero al mismo tiempo yo me digo, coño, si es todo tan malo, ¿por qué el PP quiere ser el que tenga el poder municipal? Algo habrá, ¿no? Y con todas las dificultades, con todo lo vacío, con todo lo que estamos diciendo, algo tiene que haber ahí cuando los dos grandes responsables del bipartidismo quieren tener ese poder. Ahora bien, lo que es absolutamente evidente es una cosa que he visto en demasiados sitios, que es que el que llega no le pide cuentas al que estaba antes. Creo que eso no lo podemos hacer. Creo que tenemos la obligación de clarificar cuál es el estado real de las cuentas, cuáles son los rotos, los desperfectos. Yo creo que hay mucha gente que tiene miedo de que lleguemos nosotros porque sabemos que no le debemos nada a nadie y que por tanto no pueden pactar con nosotros ningún trato de favor. Yo creo que situaciones como las de Madrid con 7.000 millones de deuda, dices, ¿qué hago? Bueno, pues hay que auditar al céntimo. Y si hay responsables, a por ellos, ¿eh? A por ellos sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. Ya está bien que en este país solamente se encarcele a los jodidos, ¿no? Y que de repente la gente que tiene posibles 700 imputados en corrupción, como... No, 700 casos, como es 50 imputados y no llega ni 20 en la cárcel, ¿no? O sea que al final hay un acuerdo, ¿no?, entre la casta para liberarse, pero puede ser. Esta mañana yo decía, fijaos, en 4, que me llevan los demonios, resulta que están los pobres de las preferentes jodidos que les han mangado sus ahorros y tienen que ver en su cara como un tipo como Rato aparecen 700 millones y en vez de repartirlos entre los preferentistas pobres que les hubiera solventado el agujero a muchos, llama a los que tenían preferentes de los grandes bancos y dice, oye, que podéis liberaros aquí de 700 millones y se lo da a ellos, ¿no? Y el problema, ¿sabéis qué es lo que me indigna? Que después Telefónica o el Banco Santander contrata a Rato. Bueno, pues eso hay que vigilarlo y decir, ¿por qué estás contratando a un sinvergüenza? Y yo le diría a Telefónica, quiero investigar por qué contratas a sinvergüenzas que están imputados. Porque a lo mejor Telefónica tienes algo detrás que no me está gustando. O Banco Santander, estás haciendo algo que no me gusta. ¿Por qué contrata el Corte Inglés a Pizarro, que era el presidente de las cajas de ahorro? ¿Por vaciarlas? Porque una persona sensata dice, a ver, ¿este qué ha hecho? Ha quebrado el sistema de cajas de ahorro en España. Y va al Corte Inglés y lo contrata. Qué raro. Qué raro. Bueno, pues esas son las cosas que yo quiero, ¿no? Que nosotros, si llegaba el caso de que gobernemos, investiguemos. Y al mismo tiempo, fijaos, con mucho coraje, hay que revisar la deuda, la que corresponde pagar y la que no corresponde pagar. Y esta mañana discutía con el bueno este del Pedro Sánchez,
que dice, yo no soy como... No, le cuesta trabajo citarnos. Yo no soy como otros. No podemos. Dilo. ¿No? Les cuesta. Entonces dice, otros que dicen que no van a pagar la deuda, que van a llevar a España al crack del 29 y tal. Pues ya habéis puesto un ejemplo hispánico, ¿no? Pero van a estudiar fuera. Poner esos ejemplos, ¿no? Y claro, yo le decía, primero has estudiado mal, ¿no? Porque decía, hace falta aquí como un plan Marshall. Y ya has estudiado muy mal, y para ser economista no eres muy listo, porque el plan Marshall vino con un perdón de la deuda a Alemania. O sea, no solamente dieron pasta, sino que le condonaron la deuda a Alemania. Por tanto, si habláis del plan Marshall, reconoced todo. Y si no, estáis haciendo trampa. Y en segundo lugar, como os decía, yo creo que tenemos que interiorizar que hay una parte de la deuda que es que no es nuestra. Es que hemos hecho deuda pública, deuda que es privada, de bancos, por ejemplo, porque hay que pagarla. Y estaba en el plató uno de los que ha aupado al Pedro Sánchez y decía, no, eso no se puede hacer, porque entonces será la catástrofe. Y yo me enfadaba porque estaba al mismo tiempo en directo una chica, Clotilde, 345 euros al mes, y su hijo de 29 años en el paro no podía cobrar subsidio porque su madre trabajaba. 345 euros al mes limpiando oficinas de Bankia, ¿no? Y yo le decía indignado, pero no me jodáis. Si no os da más miedo cómo lo está viviendo Clotilde y os da más miedo lo otro, coño, no habéis entendido absolutamente nada. Y por tanto, fijaos, creo que hace falta el coraje para saber qué te duele. Si tu pueblo, o vas a sembrar el miedo de no, eso no se puede hacer, que... Para no terminar muy trágico, en este tipo de cosas de la deuda, yo siempre cuento una cosa que aprendí en América Latina, donde países pequeñitos se atrevieron a decir que no, y siempre me acuerdo de la historia de un matrimonio que se acuesta por la noche y el marido empieza a dar vueltas en la cama y la mujer, ¿qué te pasa? Y nada, duerme, mujer. 2 de la mañana, pero ¿qué te ocurre? Estás intranquilo, nada, duerme, mujer. 4 de la mañana, estás dando muchas vueltas, no, perdona, pero descansa. 5 de la mañana y ya le dice, pero ¿me quieres decir qué demonios te ocurre? Y dice, mujer, es que le debo 30.000 euros al vecino y es que no se los puedo pagar. Y la mujer se levanta, abre la ventana y dice, fulanito, que los 30.000 euros que te debe mi marido, que no los tiene y no te los va a pagar. Cierra la ventana, se acuesta y el marido dice, ¿pero qué haces? Y ella le dice, el que no puede dormir ahora es él, ¿no? Pues de alguna manera, fijaos, cuando Ecuador, un país pequeñito, mucho más pequeñito que nosotros, le dijo a los ricos, no te voy a pagar, los que no pudieron dormir fueron ellos. Y al final le hicieron una quita, le redujeron la deuda. Si puede Ecuador, ¿cómo no vamos a poder nosotros? Gracias. El viernes pasado, Pablo Iglesias iba a ir a un acto en el Ateneo de Madrid. ¿Os suena? Había una presentación de un libro. A primera hora de la mañana, por cuestiones de agenda y personales, nos consta a algunos, tuvo que renunciar a la visita, pero sí que fue este hombre al que todos le cogimos mucho cariño. No sé si lo recuerdan, en una de las manifestaciones que evitó que los policías entraran en uno de los locales, fue este hombre el mismo que luego, meses más tarde, llegó e interrumpió a Pablo en aquella conferencia en el RIT. Bueno, este mismo hombre que en un momento determinado, con una pancarta delante del Ateneo, ofreciéndole personalmente que participara en el Ateneo porque es un lugar abierto, no, él hablaba de scratch. Pero mire usted, hacer un scratch en el Ateneo, en la puerta del Ateneo, es absurdo. Si uno hace un scratch es para que precisamente los que están dentro, que no te dejan hablar, puedan escucharte. Pero el Ateneo es todo lo contrario, el Ateneo es las puertas abiertas, ¿no? Es la ciudadanía puesta en pie intelectualmente, de todo tipo de color, allí hay de todo, ¿eh? Bien, en un momento determinado, curiosamente, con Intereconomía y otro medio de la derecha presentes, llegó a decirme que él lo que venía era a destruir a Pablo Iglesias.
¿A que no lo han escuchado ustedes en Intereconomía esa frase? Porque la dijo muchas veces. Si no estuviese Pablo Iglesias y solamente fuese Juan Carlos Monedero, la frase sería la misma. Yo lo que vengo es a destruir a Juan Carlos Monedero. Si no estuviese Juan Carlos Monedero y estuviese Alberto, o Pedro, o Cristina, o quien fuese, cualquiera de nosotros, se cambiaría el nombre, pero se mantendría la frase. Van a por nosotros. Pero van a por nosotros no porque nosotros seamos malos, sino porque hemos dejado de ser lo buenos que ellos querían que fuésemos. Así que se agradece que hayas estado aquí, se agradece de corazón y vuelve.